Bendiciones, un placer estar juntos. En esta mañana estamos comenzando a leer el último libro que escribió Moisés. Recordemos que Moisés escribió 6 libros de la Biblia. El último que escribe es Devarim, Deuteronomio, que básicamente Deuteronomio significa repetición de la ley. De los 6 libros que escribe Moisés, 5 son el Pentateuco. Y sin embargo, pues este es el último que escribe si nos vamos en orden de escritura o en orden de eventos, ya que aún en este libro de Deuteronomio, el último capítulo, pues va a contar la manera en que muere Moisés. Y el objetivo de Moisés al escribir este libro, que básicamente vamos a ver que es como una repetición de lo que ha pasado en los libros de Éxodo, Levítico y Números, es porque Moisés quiere que el pueblo no olvide el pasado. El pueblo de Israel está a días de entrar a la tierra prometida. Vemos o ya vimos que han muerto todos los mayores de 20 años después de que salieron de Egipto. Es una nueva generación la que está en este momento a orillas de la tierra prometida, a punto de cruzar el río Jordán. Y Moisés quiere que no olviden el pasado. Porque cuando olvidamos la historia, cuando olvidamos nuestro pasado, dijo un historiador, estamos condenados a volver a repetir esta historia, a volver a vivir el pasado. Y Moisés quiere evitarle esto al pueblo de Israel. Recordemos que en el capítulo 31 de Números, Dios le dice a Moisés que después de que tomen venganza a los madianitas, él va a morir. O sea que Moisés ya sabe que va a morir. Antes de despedirse del pueblo, este dirigente que los ama con todo su corazón les va a recordar todos los eventos que han sucedido desde Egipto hasta este momento. Pero, ¿será que es importante en nuestros días escuchar la repetición de la ley? ¿Será que tiene aún importancia para nosotros, que es vital que nosotros estemos leyendo el libro de Deuteronomio? ¿O solamente era importante para el pueblo de Israel? Vamos a ver qué nos dice la inspiración. El libro de Deuteronomio debiera ser cuidadosamente estudiado por los que viven hoy en la tierra. O sea que no solo era importante para el pueblo de Israel, para esta nueva generación que está a orillas del Jordán, a punto de entrar a la tierra prometida, no solo era para ellos importante, también para nosotros hoy que vivimos en la tierra. Y nos dice, contiene un registro de las instrucciones dadas a Moisés para que las transmitiera a los hijos de Israel. En él se repite la ley, por eso el nombre de Deuteronomio, repetición de la ley. La ley de Dios debía ser repetida con frecuencia a Israel, para que no se olvidaran de sus preceptos, debía ser mantenida delante del pueblo y siempre había de ser exaltada y honrada. Así que si nosotros queremos mantener estos preceptos frescos y queremos honrar y exaltar la ley, que ya hemos visto en capítulos anteriores, ¿quién es la ley encarnada? Cristo Jesús, el Hijo de Dios, pues tenemos que estarla repitiendo constantemente, tenerla en nuestra mente, meditar en ella tanto de día como de noche, así como dice el libro de Salmos. Y dice, los padres debían leerla a sus hijos, enseñándosela línea tras línea, precepto tras precepto. Y en ocasiones públicas, la ley había de ser leída para que la oyera todo el pueblo. Así que el trabajo de instruir a los hijos era de los padres. No es de organizaciones, de maestros, instruir a los hijos. Es deber de los padres. Y ya cuando se está en ocasiones públicas, pues la ley es leída para que todo el pueblo la escuche. Pero esos niños, esos nenes debían ser instruidos por sus propios padres. La prosperidad de Israel dependía de su obediencia a esta ley. Y como sigue teniendo hoy para los que vivimos actualmente en la tierra la misma importancia, pues nuestra prosperidad depende de la obediencia a esta ley. ¿Y cómo podemos obedecer algo que no conocemos, algo que nunca hemos escuchado? Si eran obedientes, la ley, Cristo Jesús, la ley encarnada, les daría vida. Si eran desobedientes, la ley, Cristo Jesús mismo, les daría muerte. Así que es importante
el libro de Deuteronomio, y vamos a comenzar en esta mañana con este precioso libro, el último de la Torá. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto, al oriente del río Jordán. Ellos acampaban en el valle del Jordán, cerca de Suf, entre Parán de un lado y entre Tofel, Labán, Aserot y Disaab del otro lado. Por lo general, solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir. Sin embargo, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes 11, Moisés le habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que dijera. Ese hecho ocurrió luego de derrotar a Sehón, rey de los amorreos, quien gobernaba en Hesbón, y después de derrotar en Edrei a Og, rey de Basán, quien gobernaba en Astarot. Mientras los israelitas estaban en la tierra de Moab, al oriente del río Jordán, Moisés les explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones que el Señor había dado. No sé si alguno de ustedes ha tenido el privilegio, seguramente sí, de escuchar a sus abuelitos contar la historia pasada. Y hay abuelitos que dicen las fechas exactas, cómo fue, en dónde, en qué año, con quién, quiénes estaban presentes y qué pasó. Eventos en los que uno no había ni nacido, y sin embargo es emocionante escuchar estas historias. Pues así Moisés, con 120 años, les inicia a hacer un resumen al pueblo de Israel desde Sinaí hasta Cades Barnea. Son eventos que muchos de ellos no se recuerdan porque eran niños muy pequeños o aún no habían nacido, porque imagínense que dice el texto que llevan vagando en el desierto 40 años cuando el camino era de no más de 11 días, pero les ha tomado 40 años poder entrar en la tierra prometida. Y Moisés les va a recordar, les va a hacer énfasis en la historia pasada. Y este es el trabajo de todos los ministros, de todos los padres de familia, de todos los dirigentes del pueblo actual de Dios. Y es recordar las sendas antiguas. Dice Jeremías, el capítulo 6, el versículo 16. Así dijo Jehová. O sea que este no es mandamiento de hombres, no es imaginación de Jeremías. Jehová lo dijo. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Eso fue lo que dijo el pueblo de Israel en la antigüedad, cuando encontraron el camino, cuando vieron las sendas antiguas. Que no nos pase esto mismo a nosotros. Más bien parémonos en los caminos, veamos, escuchemos, aprendamos, preguntemos por esas sendas antiguas y andemos por el camino. Y nosotros sabemos quién es el camino, es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nosotros debiésemos recordar? Aquí Moisés lo que le está recordando al pueblo es su historia pasada, cómo fueron libertados, cómo nacieron como nación. Y eso es lo que nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día debiésemos recordar. ¿Cómo nacimos como iglesia? ¿Cuál es nuestro pasado? ¿Cómo nos ha dirigido Dios desde que nacimos hasta este momento? ¿Y cómo es que hemos vagado 40 años por el desierto a causa de la incredulidad de los padres? Pero ahora mismo estamos en los bordes de la tierra prometida. Y es importante, es necesario que recordemos la historia para que no tengamos que volver a repetir este vagar por el desierto. Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo, ya pasaron bastante tiempo en este monte. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas. El valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev y la llanura costera.
vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano, y avancen hasta el gran río Éufrates. Miren, les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos. Y me encanta que Moisés les recuerda las promesas. No olviden lo que Dios nos prometió, y el que prometió es fiel, lo va a cumplir. Este arduo recorrido, estos 40 años de vagar por el desierto, o esta salida de Egipto, no la hicimos porque se nos ocurrió. No la hicimos porque a mí se me antojó sacarlos de Egipto. Es porque estamos obedeciendo a Dios para que Él pueda cumplir las promesas que ha hecho a nuestros antepasados en nosotros. Solo está recibiendo el pueblo de Israel el cumplimiento de la promesa. ¿Cuántas veces nosotros, como Israel espiritual, olvidamos las promesas? Y nos imaginamos que estamos aquí o que nacimos como iglesia simplemente porque a alguien se le ocurrió, simplemente porque necesitábamos una nueva iglesia. Y eso no es así. Es la promesa de Dios, es lo que Dios había profetizado que se cumpliría en el tiempo exacto. Y por lo tanto, nosotros debemos tener presentes esas promesas para poder reclamarlas. Pero si no lo conocemos, si no las recordamos, ¿cómo podemos reclamarlas? El resultado es vivir en constante derrota, tanto física como espiritual, simplemente porque o no las conocemos o si las conocemos, no las creemos. Dice Mensajes Selectos, escrito por Ellen G. White en 1903, no les damos suficiente importancia a Deuteronomio y Éxodo. Estos libros registran el trato de Dios con Israel. Dios tomó a los israelitas de la esclavitud y los guió a través del desierto a la tierra prometida. Y eso es importante para nosotros hoy en día, porque el mismo trato que Dios tuvo con el Israel antiguo, lo va a tener con el Israel espiritual. Y si no sabemos el trato que Dios tuvo con ellos, lo que pidió de ellos, ¿cómo vamos a saber lo que está pidiendo actualmente de nosotros? Así que hay que darle importancia al libro de Deuteronomio, que es la repetición de la ley. Moisés les continúa diciendo. Moisés siguió diciendo: En aquel tiempo les dije, ustedes son una carga demasiado pesada para sobrellevarla yo solo. El Señor, su Dios, los ha aumentado en cantidad. Son tan numerosos como las estrellas. Que el Señor Dios de sus antepasados los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. Pero ustedes son demasiado peso para llevar. ¿Cómo puedo lidiar con tantos problemas y discusiones entre ustedes? Elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Y ustedes respondieron, es una buena idea. Así que tomé a esos hombres sabios y respetados que ustedes habían elegido de sus respectivas tribus y los designé para que fueran jueces y funcionarios sobre ustedes. Algunos estuvieron a cargo de 1000 personas, otros de 100, otros de 50 y otros de 10. En aquel tiempo les di a los jueces las siguientes instrucciones. Ocúpense de oír todos los casos de sus hermanos israelitas y también los de los extranjeros que viven entre ustedes. Sean totalmente justos en las decisiones que tomen e imparciales en sus juicios. Atiendan los casos tanto de los pobres como de los ricos. No se acobarden ante el enojo de nadie, porque la decisión que ustedes tomen será
la decisión de Dios. Tráiganme a mí los casos que les resulten demasiado difíciles y yo me ocuparé de ellos. En aquel tiempo les di instrucciones a ustedes acerca de todo lo que tenían que hacer. Algo que me llamó la atención cuando estaba leyendo esta parte del capítulo es que Moisés le recuerda al pueblo aún sus propios fracasos, aún sus momentos de debilidad, cuando ya no podía con la carga del pueblo. Me ha tocado escuchar a viejitos que cuando están contando la historia, cuando están contando el pasado, solo cuentan las buenas. Ellos nunca perdieron. Siempre ganaban, siempre lo hacían todo bien. Pero Moisés hace un recuento fiel de la historia. Les cuenta aún los momentos en que su fe tambaleó, en que no podía más con el pueblo. Y es sincero con el pueblo de Israel, les cuenta, así va la cosa. Aún así, a pesar de tener esa dificultad, dice, les puse a los funcionarios de jueces para que los acompañaran. Y algo importante que les dice es, no hagan distinción, atiendan a los pobres como a los ricos. Y otra cosa, no se inquieten por el enojo de una persona que está yendo a consultar con ustedes. No le den la razón simplemente porque está molesto, porque está enojado. La decisión que ustedes tomen será la decisión de Dios. ¿Por qué? Porque están siendo puestos por el mismo pueblo como ayudantes, como ministros. Y eso es lo que los pastores de nuestra iglesia debiesen estar haciendo. Fueron puestos por el mismo pueblo para que les ayudaran en sus dificultades, no para que nosotros como pueblo les sirviéramos a ellos como ministros. Al contrario, ellos como ministros sirvieran al pueblo. Ese es el objetivo de estar ahí. Y no tienen que actuar con parcialidad, deben ser imparciales, ayudando tanto al rico como al pobre. Y no tienen por qué inmutarse ante el enojo de una persona. Deben ir a como está escrito, porque la decisión que ellos tomen será la decisión de Dios ante el pueblo y van a tener que dar cuentas de esa imagen que estén dejando en el pueblo de lo que Dios hace. Por eso Moisés les advierte, cuiden lo que van a hacer. Háganlo con sabiduría, movidos por el Espíritu de Dios. Entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto, como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar a Cades Barnea les dije, han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo en su promesa al Señor, Dios de sus antepasados. No tengan miedo, ni se desanimen. Sin embargo, todos ustedes se acercaron y me dijeron, primero enviemos espías a que exploren la tierra por nosotros. Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar y en qué aldeas entrar. Me pareció una buena idea, así que elegí a 2 espías, uno de cada tribu. Se dirigieron hacia la zona montañosa, llegaron hasta el valle de Escol y lo exploraron. Cortaron algunos frutos y los trajeron. Luego nos informaron lo siguiente: la tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado es en verdad una muy buena tierra. Sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron, seguro que el Señor nos odia. Por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? Nuestros hermanos
Nos desmoralizaron cuando nos dijeron: los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros y son más fuertes, y las ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac. Pero yo les dije: no se asusten, ni les tengan miedo. El Señor, su Dios, va delante de ustedes. Él peleará por ustedes, tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron cómo el Señor, su Dios, los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto. Igual que un padre cuida de sus hijos, y ahora los trajo hasta este lugar. Pero aún después de todo lo que Él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor, su Dios, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Les dice Moisés, desconfiaron de la promesa. Se las recordé, pero no quisieron confiar. Había evidencias de que Cristo estaba con el pueblo, de que Cristo estaba con nosotros, les dice Moisés. Nos acompañaba la columna, que era la evidencia de la presencia de Dios. Pero estas evidencias el pueblo de Israel las opacó y tuvieron que sufrir las consecuencias de no confiar. Nosotros corremos el mismo riesgo del Israel antiguo. Tenemos evidencias claras de quién es nuestro líder, de quién nos dirige. Y si desmayamos ante los informes que nos dan otras personas que no son el líder, que no son quien nos dirige, que es Cristo Jesús, vamos a sufrir las consecuencias como el Israel antiguo. Esta cita nos dice: el Señor Dios del cielo es nuestro líder. Es un líder a quien podemos seguir con seguridad, pues no comete errores. Así que el mismo quien era líder del Israel antiguo es líder nuestro hoy. Honremos a Dios y a su Hijo Jesucristo, mediante el cual se comunica con el mundo. Así como Dios, que nosotros sabemos quién es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, era el líder del pueblo de Israel, es nuestro líder hoy. Pero el medio por el que se comunica con nosotros, al igual que era por el medio con el que se comunicaba con el Israel antiguo, es su Hijo Jesucristo. Fue Cristo quien dio a Moisés la instrucción que el Salvador dio a los hijos de Israel. Fue Cristo quien libertó a los israelitas de la servidumbre egipcia. Moisés y Aarón fueron los líderes visibles del pueblo. El líder invisible dio instrucciones a Moisés para que las transmitiera al pueblo. Si Israel hubiese obedecido las directivas que le fueron dadas por Moisés, ninguno de los que comenzaron el viaje al salir de Egipto hubiera caído en el desierto presa de la enfermedad y la muerte. Estaban bajo un guía seguro. Cristo se había comprometido a guiarlos a salvo a la tierra prometida si seguían su dirección. Esta vasta multitud, que constaba de más de 1 millón de personas, estaba bajo su conducción directa. Eran su familia. Estaba interesado en cada uno de ellos. Del mismo modo, nosotros podemos aceptar a Cristo como el líder de nosotros, como nuestro guía seguro. ¿Y saben por qué? Porque solamente un guía puede ser alguien que ha pasado por el camino antes. Si nosotros hablamos de un viaje turístico, de conocer un lugar nuevo, solamente alguien que ha transitado ese camino nos puede guiar. Si a alguien se le ocurre y dice, yo los guío, y no sabe ni qué lugar es, seguramente nos vamos a perder. Pero si alguien que ya pasó por el camino nos guía, si alguien que conoce el camino nos guía, vamos a poder disfrutar de ese viaje. Del mismo modo, en esta tierra hay un ser en todo el universo de la familia celestial que ha vivido en esta tierra, que ha sido humano como nosotros y que nos puede guiar. Es un guía seguro, porque Él sabe lo que se siente ser humano con carne de pecado, 100% como nosotros, y ese único guía
que lo podemos encontrar en los evangelios, que dice, solo hay un guía, es Cristo Jesús. En los evangelios se menciona que es el Espíritu Santo, y nosotros sabemos que Cristo es ese Espíritu vivificante, ese Espíritu Santo porque nunca pecó. Ese único ser nos puede guiar por este camino en esta tierra que Él ya pasó. Sigamos su guía, su dirección. Somos familia de Cristo, nos ha hecho sus hermanos, coherederos con Él, y está interesado en cada uno de nosotros, así como estaba interesado en cada uno del pueblo de Israel antiguo. Cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente: ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados. Excepto Caleb, el hijo de Jefone. Él verá la tierra porque siguió al Señor en todo. Les daré a él y a sus descendientes parte de esa misma tierra que exploró durante su misión. Josué y Caleb son los únicos hombres que salieron de Egipto mayores de 20, de hecho con 40 años, y por su fe y confianza en las promesas que Dios ha hecho al pueblo de Israel, van a entrar en esta tierra que fluye leche y miel. Ni siquiera Moisés, ni siquiera Aarón, el sacerdote, solo Josué y Caleb. ¿Anhelan ser parte de esta última generación? Pues la edad no es una excusa, ni es una desventaja. Pueden ser de esos únicos adultos que entran con los jóvenes, con esa nueva generación. Además, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Me dijo: Moisés, tú tampoco entrarás en la tierra prometida. En cambio, será tu ayudante Josué, hijo de Nun, quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra. ¡Anímalo! Porque él irá al frente cuando los israelitas tomen posesión de ella. Daré la tierra a los pequeños del pueblo, a los niños inocentes. Ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados, pero serán ellos los que entrarán a poseerla. Mientras leía esto, me recordé que hay gente que no les gusta que le digan que es su culpa, las consecuencias que se están viviendo, los resultados que se están viendo. Pero Moisés les dice, por su culpa, por sus quejas, no voy a poder acompañarlos, no voy a poder entrar en esta tierra. Este viejito lleno de ilusión que decidió dejarlo todo, aún el reino de Egipto, por guiar al pueblo, ahora no puede entrar en la tierra prometida. No puede cumplir ese sueño que había sido el sueño de su vida. Su esperanza más anhelada no se pudo cumplir. Y todo porque el pueblo lo había llevado al límite de la paciencia. Y Dios les dice, esos nenes indefensos que ustedes dijeron van a ser capturados por los cananeos, por los enemigos, serán los guerreros que conquistarán la tierra de Canaán. En cuanto a ustedes, den la vuelta y regresen por el desierto hacia el Mar Rojo. Luego ustedes confesaron, hemos pecado contra el Señor. Ahora iremos y pelearemos por la tierra como el Señor nuestro Dios nos lo ordenó. Entonces los hombres tomaron sus armas porque pensaron que sería fácil atacar la zona montañosa. Pero el Señor me encargó que les dijera, no ataquen, porque yo no estoy con ustedes. Si insisten en ir solos, serán aplastados por sus enemigos. Eso fue lo que les dije, pero ustedes no quisieron escuchar. En cambio, se rebelaron otra vez contra la orden del Señor y marcharon con arrogancia a la zona montañosa para pelear. Entonces los amorreos que vivían allí salieron a atacarlos como un enjambre de abejas. Los persiguieron y los vencieron
por todo el camino desde Seir hasta Horma. Luego ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él se negó a escucharlos. Por eso se quedaron en Cades por mucho tiempo. Esta es la primera parte del resumen que Moisés le hace al pueblo. Les está recordando a estos jóvenes la razón por la que han tenido que mantenerse 40 años en el desierto, la razón por la que él no va a entrar con ellos a la tierra prometida y quién es el que va a quedar como dirigente visible del pueblo de Israel. Y Moisés termina diciéndoles, cuando Dios les dijo que avancen, les dio miedo. No quisieron obedecer. Pero cuando Dios les dice, deténganse, ya no vayan porque ya no voy con ustedes, entonces ahora sí quieren avanzar. Como dice uno de los profetas mayores, corren sin que Dios los mande. Corren sin que alguien les haya dicho que fueran. Y ese es el resultado del vagar 40 años por el desierto. Ahora nosotros, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, al igual que este pueblo, estamos en los bordes de la tierra prometida, en los bordes de Canaán. Y la principal preocupación de Moisés es que el pueblo no se olvide del cuidado que Dios ha tenido constantemente por ellos. Que no le tengan miedo al futuro, que no le tengan miedo a la empresa que tienen por delante. Y ese debiese ser el objetivo de los dirigentes de nuestra iglesia. Nos dice la inspiración, como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que nos olvidemos de nuestra historia pasada como Iglesia Adventista. Hace un tiempo nos contaron que los dirigentes de la corporación acá en México estaban preocupados porque estaban perdiendo iglesias, debido a que estas iglesias iniciaban a conocer al Dios que sirven. Y algo que dijeron hace un tiempo es, vamos a perder otra iglesia. Y tienen miedo porque han olvidado el pasado. Como Saúl, le temen a David porque saben que Dios ya no los acompaña. Mis amados, no tenemos nada que temer, a menos que olvidemos los principios fundamentales que Dios dio a nuestra iglesia desde sus comienzos. Ánimo, paren en las sendas antiguas, pregunten por esas sendas antiguas y una vez que encuentren el camino, andad por él. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana estamos agradecidos por su cuidado, porque nos ha dejado la historia para que no repitamos los errores del pasado, para que no temamos al futuro, sino que tengamos plena confianza en su Hijo Cristo Jesús como nuestro líder, como nuestro dirigente. Ayúdenos a poder tener presentes nuestros inicios, nuestra historia pasada, y a poder recordar esas sendas antiguas que son las que nos llevan al camino, a Cristo Jesús, Padre. Denos la fortaleza, la confianza, la seguridad y el poder para obedecer su palabra, Padre. Que podamos ser de ánimo a las personas que nos rodean. Que podamos ser esas voces que recuerdan el camino antiguo. Esas voces que responden a la pregunta de cuál es el buen camino. Y que donde quiera que vayamos, su carácter pueda ser reflejado en nuestro diario vivir. Esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, el dirigente invisible, el consolador, el guía, el intercesor, el abogado, el todo para la iglesia. Amén. Amén. Amén.